Gracias, Señor. Muy buenas noches a los amigos de internet. Estamos hablando de un tema que es importante para uno seguir conociendo a Dios y es el poder de la oración. Y ya vamos por la parte, hemos llegado a discutir la parte 13 hoy, y la parte 13 fue la semana anterior, y vimos cómo Pablo oraba por los filipenses, y había un versículo importante donde decía: oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Amén. Entonces, hoy vamos a discutir la parte 14, que es cómo orar intercediendo, y si nos da el tiempo, vamos a entrar cómo orar en acuerdo. La semana pasada tocamos un poquito de eso y vamos a ir a más versos de la Biblia sobre el tema. El verso que hablamos la semana pasada, que es la base de todo esto, es que Jesús dijo: les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Esa es la clave, ¿no? O sea que hay algo que cuando tú pides algo de acuerdo, alineado con algo que Dios te está pidiendo, algo que tú necesitas, y a veces estás tú solo, pero cuando tú estás con alguien más, dice que hay algo como el poder de la unión, con un grupo de personas, ponerse de acuerdo. Eso lo hace aún más certero de que Dios va a contestar de una manera o de otra. Gracias, Señor. Así que repasamos algo que vimos la vez pasada, pero ¿qué es orar? Ya lo habíamos visto, es el proceso de un ser humano hablar con Dios. Generalmente cuando uno habla acerca de sí mismo, ¿verdad? Recordamos la oración de Jesús, que dijo: Señor, ¿cómo oramos? Dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, es una oración tuya. Dame el pan nuestro de cada día. Una oración de tu necesidad. Y normalmente esa es la oración, no es la manera única. Algunos le llaman rezar, pero rezar tiende a veces a ser como si fuera en una carretilla, una repetición sin el sentido. Si rezar se refiere a orar con sentido, con tu mente, con tu sabiduría, entonces es lo mismo, no hay ningún problema. Cuando se refiere a orar sencillamente por repetición, Jesús nos dijo ya que la repetición no sin el entendimiento, sin la voluntad, no hace sentido. Dios no la escucha. Así que ese es el orar. Y un verso que me vino a la mente es Lucas 22:39. De nuevo, usted lea la traducción del lenguaje actual, una versión de la Biblia, el lenguaje español moderno. ¿Y qué nos dice ahí? ¿Quién dice yo? Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los Olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Okay. Así que hay algo de la oración que te llama, pueden diferentes cosas, pero ¿qué te puede llamar a ti la atención de lo que ves ahí? Él estaba acostumbrado a ir a un lugar en específico. A un lugar, ok. Muy bien. Y nos insta a que oremos para soportar dificultades. No necesariamente que no vamos a tener dificultades, sino que podemos soportarlas. Correcto. O sea que... Fuerza. Fuerza. Fuerza para soportar. Fuerza para soportar. Exacto. Así que las dos cosas que había nombrado, yo las puse aquí en color verde.
dice, como era su costumbre. O sea que algo de hablar con Dios, oración es hablar con Dios, es que lo vuelve un buen hábito, una costumbre, una buena costumbre. Y Jesús, cuando nos dice que lo fueron a arrestar en ese momento, luego de esto, en el Monte de los Olivos, era porque era el lugar donde Él escogió separarse con Dios. Y es algo para nosotros de que tengamos oración, una oración que sea efectiva, un hablar con Dios, es que busques lugares donde tú te puedes sentir a gusto, desahogándote con Dios. Que las distracciones sean mínimas, que puedas estar al tanto. ¿Por qué? Porque tienes la costumbre de ir al lugar y después la costumbre de orar, como se había mencionado. Así que oren, porque las dificultades siempre van a estar ahí, pero te dice, para soportar las dificultades, lo que tienes que hacer es orar, porque las dificultades van a venir. Van a tener dificultades, pero él dice, oren. Así que es importante esto porque cuando vemos ahora la intercesión, la oración de intercesión y la oración de acuerdo, lo que hace es coger una costumbre y ahora tú vas a dirigirla a otros. Tú vas a intercesión, pues ya vimos, es orar por otros. Orar por la gente alrededor de nosotros, por áreas en la vida de esas personas que Dios te dirija. Y se va un paso más adelante porque ya tú dejas de orar por ti, como en el Padre Nuestro, una oración por ti, incluso puedes pensar por tu familia, ¿no? Y ahora tú oras por la gente alrededor tuyo que debido al tiempo que hay de dedicar a la oración, tienes que pensar por cuáles cosas. Hay gente que lo anota. Pues déjame acordarme en un papel y tiene una lista de oración. Hay gente que lo pone en tarjetitas, y entonces van haciendo una rutina de orar por ciertas cosas que en su vida son importantes. Pero lo importante aquí es que tú busques, nosotros queremos lo que yo llamo orar en el Espíritu de Dios, orar dirigido por Dios. Y para eso tú tratas de, Señor, en el día de hoy, hay algo por lo cual yo debo orar, que debo emplear más tiempo. Y ahí es que tú oras a Dios porque te dé dirección, porque tú no eres sencillamente una persona que conoció al Señor y ahora vas camino al cielo, de salvación. No, tú eres un instrumento de Dios en esta tierra para alcanzar a otros, a que vean la luz, a que vean la salvación, a que puedas explicarle de manera sencilla lo que ha pasado en tu vida. Así que nosotros estamos hablando de esto porque Dios es real y Cristo se reveló en esta vida para que nosotros pudiésemos tener ese camino a Dios, el camino, la verdad y la vida. A través de Jesús es que nosotros podemos tener ese descubrimiento eterno, ¿no? Así que la oración de intercesión está ahí, y la oración de un acuerdo, de nuevo un repaso quizás de la semana pasada, era quiero orar con la gente alrededor de nosotros. Y vamos a ver entonces casos en la Biblia donde habla sobre eso, ¿no? Así que vamos a ir ahora a intercesión. Hasta aquí, preguntas, añadiduras. Muy bien, esto es un estudio bíblico, así que vamos con calma por la Biblia, sin prisa, viendo lo que está sucediendo. Esto es un ejemplo de lo que es orar por intercesión. Está en el Antiguo Testamento, se llama el profeta Ezequiel, que en un tiempo dado Dios lo puso a que le hablara a lo que era el pueblo de Israel, donde está hoy entre Egipto e Irak, toda esa área y el Éufrates. Y para que veamos lo que está sucediendo, vamos a leer como alrededor de 8 versos. Así que vamos a ver lo que está pasando. Dios le dijo a Ezequiel: dale de mi parte el siguiente mensaje a Israel. Y le dijo: eres como una tierra sucia y castigada por falta de lluvia. Tus profetas se ponen de acuerdo para quitarle a la gente sus objetos de valor,
y para dejar a las viudas a muchas mujeres. O sea, que mataban a sus maridos, los robaban. Devoran a la gente como leones feroces que despedazan a su presa. O sea, que había gente que se llamaba religiosa, pero estaban matando incluso por robar. En ese momento en Israel estaba pasando eso. Dice, tus sacerdotes, los sacerdotes de Israel eran los líderes espirituales que deberían haber leído las escrituras del Antiguo Testamento y guiarlos hacia Dios. Y le está diciendo Dios que le dijera a Ezequiel para que le dijera al pueblo, ¿no? Tus sacerdotes no respetan mi ley ni nada de lo que para mí es sagrado. No distinguen entre lo que es mío y lo que es de ellos, y entre lo que me gusta y lo que me disgusta. Me desobedecen al no adorarme en sábado, que es mi día especial. Tus gobernantes siempre están dispuestos a matar. Primero los sacerdotes no seguían las reglas en ese momento, que en aquel momento Dios le decía, mire, me separas un día de la semana y ese día es el sábado, ¿no? El sábado, que sería el sábado nuestro. Hoy en día... sábado, sí. Hoy en día nosotros, la comunidad cristiana separa el domingo mayormente, pero la idea es que hay un proceso bíblico donde dice, separa un día de la semana para que descanses de lo que es tus cosas habituales y le dediques parte de eso a buscar a Dios. Ese es el concepto que aún sigue hasta el día de hoy. El concepto de la semana viene de que antes de Ezequiel, a Moisés, Dios le reveló que fue un proceso de 7 días para la creación y en el número 7 descansó. Dijo, de ahora en adelante ustedes van a descansar también. Así que él le dice, ustedes no están siguiendo, esas son las reglas que tenían en ese momento, no las están siguiendo. Le dice, pues mira, ustedes me están faltando el respeto, sus líderes espirituales no están haciendo lo que dice en aquel tiempo la escritura que estaba revelada por medio de Moisés, había sido revelada. Así que, y le dice, y ahora vamos con tus gobernantes, que siempre están dispuestos a matar y a eliminar gente con tal de hacerse ricos. O sea, que uno ve en parte de la tierra y dice, que los políticos roban. Pues mira, aquí estaba ahí, no solamente, sino que mataban también. Parecen lobos que despedazan a su presa. Y ese Dios de nuevo diciendo que mira, eso es lo que está sucediendo. Hoy mismo están tanta maldad en este pueblo de Israel que esto es lo que está pasando. Seguimos y dice, y tus profetas, que los profetas diferentes a los sacerdotes tenían que hacer la parte rutinaria. Los profetas eran gente que escuchaban de vez en cuando lo que parecían palabras de Dios y lo comunicaban a la gente. Dice, hay gente llamados profetas, creen que pueden engañarme, aseguran hablar de parte mía y repetir mis propias palabras, pero es mentira. Lo único cierto es que yo nunca les he hablado. O sea que aún gente que pueden ser hoy en día, ¿verdad? Mucha gente que habla en nombre de Dios, pero en aquel momento estaban engañando a la gente, también posiblemente por dinero. Y entonces dice, los ricos de aquel entonces son injustos, roban y asaltan a los pobres, maltratan a los necesitados y se aprovechan de los extranjeros refugiados. O sea que estaban sacando el dinero a gente que estaba en malas situaciones. Y él le dice, esos son injustos. ¿Ves? Y está presentando esa situación ahí. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Porque tú dices, ok, el Señor está presentando una situación, Dios está revelando una situación bien mala a alguien sincero, que es Ezequiel. Pero viene ahora y dice, yo, dice Dios, he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo, que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que yo no los destruya, pero no he encontrado a nadie. O sea,
por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo. Voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Me las pagarán por todo el mal que han hecho. Les juro que así será. De verdad que suena fuerte. Dice, Dios, yo estoy buscando a alguien que ruega por esa gente mala, que defienda entre Dios y esa gente mala, que diga, Señor, ábrele los ojos, Señor, perdónanos. Esta es una traducción. Vamos a ver qué sucede aquí. El énfasis aquí es que estoy buscando a alguien, está en verde, que me ruega por ellos para que no los destruya. O sea que esta es intercesión, porque esta es la intercesión de orar por alguien que no se lo merece, de pedir por alguien que no se lo merece. Y entonces, claro, normalmente los que nos hemos criado leyendo otra versión de la Biblia, habla en la Reina Valera, y busqué entre ellos hombres, ser humano, que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que no la destruyese y no lo hallé. Y ahí viene la brecha, intercesión en la brecha. O sea, los que en la brecha significa eso. Tú, en la otra versión moderna, es que alguien que ruegue por este pueblo que no se lo merece. O sea, si vemos esto, no es distinto a muchas cosas que están pasando en nuestros pueblos alrededor del mundo. Gente que está robando, gente que está matando, gente que... Y Dios quiere que alguien ruegue para que venga y esa gente no sean destruidos por Dios. Alguien que pida misericordia por ellos. Alguien que se ponga en la brecha delante de Dios. Y así que yo digo, Señor, enséñame. Porque es siempre algo que tú dices, tú tienes un balance en el día de qué yo voy a hacer, pidiendo por mí o pidiendo por lo que necesito para las cosas que tengo que hacer. Y orando por los otros que no están en tu radar, no están en las cosas que te influencian a ti, pero están en las cosas que influencian a Dios, que le preocupan a Dios. Y esto es un ejemplo. Esto es oración de intercesión. Te pones en la brecha por alguien que no se lo merece. Y puede ser este pueblo, puede ser algo que Dios te ponga específicamente para que tú ores. Esto es la realidad de la vida en Cristo, del cristianismo. Esto no es cristianismo de bocajarro, no es cristianismo de... ¿qué palabra diría? No es un cristianismo falso, es un cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es que Dios a veces te va a dirigir a ti para que intervengas y tengas cariño y tengas amor por gente que no se lo merece. Y en ese momento tienes que estar dispuesto a sacar ese tiempo y decir, Señor, heme aquí, dirígeme para que yo pueda orar de acuerdo a lo que tú tienes. Bueno, eso es lo que hizo Jesucristo por mí. Eso es lo que hizo Jesucristo. Yo no lo merecía y Él, por su gracia, me salvó. Y Él fue quien a favor hizo el vallado para que fuera la brecha delante del Padre a favor mío. Eso es, a repetir lo que Jesús hizo por nosotros. En Juan 17 dice, Padre, no te pido solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y esa oración de Jesús hace aproximadamente 2000 años nos llega hasta el día de hoy porque nos tocó a nosotros y Dios abrió los ojos para que viésemos el poder que hay de Dios a través de las palabras de Jesús, del Evangelio. Gracias, Señor. Pero es increíble, ¿no? Porque tú dices, wow, Señor, tú puedes estar 24 horas al día, ¿verdad? Así, con la necesidad que hay. Así que la única manera que tú puedes calibrar eso es que
de acuerdo a tu responsabilidad. Tú digas, Señor, ¿a qué le doy prioridad en el día de hoy? Y yo me he sentido días en que tengo que dar prioridad a algo que es por otra persona y no por mí. Y esto es uno de los ejemplos que, como Dios le dijo a Ezequiel, dijo, mira, yo quiero a alguien que pida por estas personas, si no yo lo puedo destruir. En el nombre de Jesús. Hay otro ejemplo de intercesión que vamos a discutir ahora más en detalle, que es Moisés. ¿Qué está pasando aquí? Están saliendo Moisés, salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, vieron un milagro, dice alrededor de 600,000 personas, o sea que era un pueblo grandísimo, estaban yéndose por el desierto y Moisés recibe las instrucciones de que se vaya a una montaña que Dios le quiere decir un mandamiento, cómo vivir en el futuro. Y en esa montaña Dios le escribe, dice con su dedo, lo que se llaman los 10 mandamientos en unas tablas de piedra. Y dice que pasó como 40 días y 40 noches allá. Y estando en la montaña, el pueblo que estaba con Moisés se apartó de seguir al Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y pidió que le hiciera un ídolo. Vamos a suponer que esto es un ídolo. Y cogieron las joyas que tenían, que era un símbolo de riqueza que Dios le había dado para que aprovecho. Que Dios le había dado para que pudieran hacer intercambio con los pueblos donde fueran. Y sin embargo lo convirtieron en un ídolo de oro y empezaron a adorar el ídolo. Y entonces Moisés está 40 días recibiendo instrucciones de Dios. Cerca de él está Josué. Son los únicos dos que están fuera de alrededor de 600,000 personas. Aarón, que es hermano de Moisés y que Dios usó para que hablara a Faraón cuando Moisés no se atrevía a hablar, también sucumbió, ¿no? También vino y cambió las buenas costumbres de adorar a un Dios invisible a adorar una estatua. Y cuando ocurre eso, entonces Dios le habla a Moisés. Moisés no está al tanto, pero Dios le habla y le dice: baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Que pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo saco de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Un toro de oro. O sea, la riqueza que le habían dado Dios para que pudiesen hacer intercambios con pueblos alrededor, o para que la tuvieran para sus herederos, sus hijos, ahora la han usado para hacer un sacrificio. Digo, para hacer un toro y le hacen sacrificio a los toros. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Moisés trató de calmar a Dios y le dijo: Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. O sea, ¿qué es lo que quería hacer Dios? Acabar con ellos. Dios vio tanta maldad que le dijo: mira, yo te voy a hacer de ti una otra nación, de tu descendiente, pero yo voy a destruirlos a todos. Habían visto los milagros de haber abierto el Mar Rojo y que se cerró sobre los soldados que los perseguían. Habían visto el milagro de que había una columna de humo y que se le aparecía durante el día
y una columna de fuego durante la noche que los guiaba a través del desierto donde tenían que ir. Habían visto el milagro de que para comer en un desierto que no proveía esa comida, le dije, les voy a dar para cada día un maná que va a caer y cojan lo que necesiten para cada día solamente. La muerte de los primogénitos. Habían visto las plagas que habían visto en Egipto, que incluía la muerte de los primogénitos, la última. Pero yo digo, en unos instantes, en unos días, 40 días. ya se apartaron. Y uno tiene que estar, lo que viene a mi corazón, Señor, mantén mi mente alerta, que yo pueda adorarte con corazón sincero, independientemente de las cosas que uno ve alrededor, de los líderes que uno tenga alrededor. Porque aquí, mientras estuvo Moisés, mantenía cierto nivel de inspiración hacia esa gente. Se fue él y hasta su hermano, que era el segundo, cayó en la trampa de adorar ídolos. Que delante de Dios es algo que Dios condena en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. No te hagas ídolos de nada que esté arriba, no los adores. Adora al Dios creador, al Dios invisible. Ni de lo que está abajo tampoco. No te hagas ídolos de nada, básicamente. Fíjate, yo a veces me pongo a pensar que yo tengo bastante buen concepto de mí y me considero una persona con sentido común. Pero muchas veces que yo leo la Biblia me pregunto cómo yo hubiese reaccionado estando en esa época. ¿Hubiese sido de los que traicionó o hubiese sido de los que fue fiel? O sea, no solamente en esa situación, sino a veces me pongo a pensar cómo yo hubiese reaccionado viendo a Jesús en la tierra, lo hubiese seguido o no. O sea, yo a veces me pongo a pensar, pero gracias a Dios pues no tuve que decidirlo en ese momento, puedo decidirlo ahora y ver evidencia de un Dios verdadero y seguirlo. Pero aún así la Biblia dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Así que uno tiene que estar siempre pendiente de, Señor, examíname. Es verdad, cada cual le toca un reto. Uno no puede vivir los retos de los demás. El reto que te toca en tu vida es identificar lo que Dios te manda a hacer con tu vida y hacerlo. Y hacerlo contento o contenta. Regocíjate. Hazlo con buen ánimo. Aunque no lo sientas, con buen ánimo. Dice agradecido a Dios. Señor, guíame, enséñame, muéstrame el próximo paso. Porque así hizo Dios con Moisés. Este Moisés que ves aquí, que ahora le pide a Dios, intercede. Trató de calmar a Dios. Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. El Señor estaba dispuesto a destruirlo. Pero hubo una persona, un hombre, que tuvo misericordia de su pueblo, de gente de su nación. Y entonces le sigue diciendo, dice, no te enojes, no destruyas a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan, Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Él usó su razonamiento, Señor, que estoy pidiendo por ellos. Y entonces le dice, él fue después de Abraham, Moisés. Más de 400 años después de Abraham, 500 por ahí más o menos. Recuerda el juramento que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú le juraste que sus descendientes formarían un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y que para siempre le darías el país de Canaán. Y entonces en esta versión dice, entonces Dios se calmó. En cuanto Dios se calmó, no me gusta como lo tradujeron, pero dice, y Dios se calmó y decidió no destruir al pueblo. O sea que la intercesión, la petición de Moisés cambió la intención de Dios,
quiera destruirlos por su maldad. Y se alinea con lo que le había dicho a Ezequiel. Mira, que si alguien no se pone en el medio y me pide, yo voy a destruir a Israel. En aquel momento, Israel, ¿verdad? Hoy puede ser otras cosas. Así que algunos de nosotros, de los que estamos escuchando o de los que estamos aquí, Dios te va a pedir que parte de tu oración sea una oración de intercesión. Que empieces a pedir por gente que tú no conoces, pero que Dios te va a poner en tu corazón. No sé quién es, no sé cómo es, pero Dios sí lo sabe. Muy bien, pasamos ahora a otro tipo de oración, que es la oración de ponerse en acuerdo. Habíamos mencionado que el versículo mayor que usamos para eso es de las palabras de Jesús, que nos dijo que les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo a Dios, que está en el cielo, Él se lo dará. Y le puse una mayúscula porque no la tenía. No la tenía en la Biblia de acá, pero tiene razón, debe ser. Él, el Todopoderoso, se lo dará aquí en honor a Valentina. Así que, ¿ah? Así que vamos a ver un ejemplo, ¿no? Jesús nos dijo eso, pero hay un ejemplo que me vino a la mente y está en el libro de los Hechos 4:23 y al 31. De nuevo, vamos a ver algo. ¿Qué pasó aquí? En el principio Jesús resucitó. Dice que después de eso estuvieron orando como unos 10 días. Vino el bautismo del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y profetizaron. Y Pablo empezó a hablar, y luego de eso empezaron a ir a la oración al templo, y en ese proceso vieron a alguien que estaba inválido, que no podía caminar. ¿Ah? Impedido. Estaba impedido de caminar. No es inválido. Inválido, tiene valor, así que es impedido de caminar. Viene alguien impedido de caminar, ellos le dicen, en el nombre del Señor lo que tengo te doy, levántate y anda, y debido a eso finalmente lo ponen en la cárcel. Así que esto fue lo que pasó antes, pero hace tan poco sentido que finalmente lo tienen que soltar, porque algo que ocurre a menudo es que la gente religiosa no quiere. La gente que solamente habla de la religión y quiere tener el poder, no quiere que le cambien las costumbres, no le gustan los cambios. Sin embargo, uno nota que Dios, a través del tiempo, una de las cosas que hace es cambiar. Él quiere que cada día le busque, cada día perciba algo que tú tienes que hacer, que puede ser diferente a lo que hiciste antes. Y aquí, finalmente los ponen en libertad. Y vamos a ver lo que pasa. Hechos 4, 23 al 31. ¿Quién va por encima aquí? En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron. Ok, hasta ahí. ¿Qué hicieron? Todos juntos oraron. Esta es la oración de acuerdo. Una oración en la cual tú dice todos juntos oraron, pero alguien estaba dirigiendo la oración. Y entonces los otros estaban de acuerdo con lo que el que estaba orando, posiblemente Pedro, y dice cómo oraron. Ahora léelo aquí. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Ahora mismo, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado, porque le dijeron, vete, pero no prediques más, no hables más de esto.
¿no? Deja que básicamente que la manera de hablar de los judíos siga siendo la misma. No querían que viniesen con que el Mesías había llegado. Y ellos siguen orando: ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. O sea que una oración de acuerdo que hizo todo ese grupo que estaba allí era que le pidieron a Dios que, a pesar de la amenaza, que no tuvieran miedo de hablar de Cristo ante nadie. Y dice: ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. O sea que ellos vieron que en este caso Dios lo dirigió a alguien que estaba impedido. Y Dios lo sanó. Y eso no era habitual. Eso no es habitual aún ahora. Así le dice: pues mira, ayúdanos a que Jesús se repita. Ayúdanos a que pueda haber milagros y señales para que ellos conozcan, vean el poder de Jesús y le crean, básicamente, a quien elegiste. Y obviamente cuando están escribiendo esto, alguien lo escuchó, ya que hay alguien que está dirigiendo la oración. En la oración de acuerdo hay alguien que dirige y los otros oran en silencio o sencillamente le dicen amén, o sea, al final de la oración. Y entonces, Valentina, ¿qué tú ves ahí? Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. O sea, cuando terminaron, o sea que algo de lo que ocurre cuando en las oraciones de acuerdo es que hay alguien que ora y tú le estás siguiendo, estás poniendo de acuerdo con esa persona. Señor, sí, te pido por lo que esa persona está pidiendo para que se haga. Y en este caso, tembló el lugar donde estaban. Porque a veces Dios se quiere manifestar de alguna manera diferente a lo que es natural. Y en este caso el poder de Dios era tanto, ellos estaban tan llenos de fe, que ese lugar tembló y ellos, todos, dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Lugar donde tú ves la sinceridad en la búsqueda de Dios y uno se llena con la presencia de Dios. Y dice: oh, wow, gracias, Señor. Y eso es real aún hoy en día. Para ti, para mí, para todo aquel que busca a Dios sinceramente. Y entonces algo que da cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú eres lleno de Dios, es que no tienes temor. Se te quita el temor. Tú decías: esto es real, esto es verdadero. Oración de acuerdo. De acuerdo. Gracias, Señor. Y hasta aquí llegamos. Vamos a cortar aquí la transmisión, pero vamos a orar ahora por cosas para orar de acuerdo a esas cosas. La semana que viene seguiremos con preguntas y detalles de cómo hacer una oración efectiva. Ya como un resumen de muchas cosas que hemos visto, pero ahora vamos a ir sobre ellas para las que tengamos todas alineadas. ¿Ven? Gracias, Señor.